Hola, mi nombre es Alejandro Datas y voy a explicar esta quinta parte de sistemas térmicos del tema 3 de almacenamiento de energía eléctrica, que forma parte de la asignatura de sistemas de energía del grado de Teleco. Nos vamos a centrar en los sistemas térmicos. En este caso, pues, como podéis ver aquí, son los sistemas de calor sensible y de calor latente. Vamos a empezar haciendo una introducción a lo que es el almacenamiento de energía térmica, y para eso os represento aquí la temperatura de un cuerpo en función del calor que le apliquemos. Entonces vemos que si pensáis, por ejemplo, en agua, que en esta región de aquí podríamos decir que estamos a menos 20 grados, por ejemplo, es decir, que tenemos agua sólida o hielo. Si aplicamos calor a este material, pues entonces lo que va a ocurrir es que va a aumentar su temperatura, hasta que lleguemos al momento en el que alcancemos los 0 grados. En ese momento, pues todo el calor que aportemos, en vez de aumentar la temperatura, se va a emplear en hacer el cambio de fase, es decir, pasar de fase sólida a líquida. Entonces, a partir de ese momento, todo el calor que aportemos, pues va a hacer que el volumen de sólido dé paso a ser un volumen de líquido, y cuando todo sea líquido, pues ya de nuevo el calor que aportemos se va a emplear en aumentar la temperatura. Bueno, en este gráfico el almacenamiento de energía se da de forma de ciclos entre cualquiera de dos puntos que podamos elegir entre este gráfico. Por ejemplo, podemos elegir aquí el punto 1 en el caso en el que tenemos hielo a 0 grados, ¿no? Y el punto 2, que es cuando tenemos pues, agua líquida a 0 grados. Esto es lo que se llama almacenamiento en calor latente de cambio de fase, que el calor que aportemos al sistema pues, se va a emplear en ir del punto 1 al 2, ¿de acuerdo? El estado 2 de agua líquida tiene más energía contenida que el estado 1 de agua en fase sólida, ¿de acuerdo? Y si queremos recuperar ese calor, pues no tenemos más que pasar del estado 2 al 1, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso lo que va es entregarnos el calor que habíamos invertido antes. Entonces, con este calor, pues nosotros ya veremos cómo aprovecharlo para producir energía útil. Entonces, este ejemplo que he puesto entre estos dos puntos podría aplicar a cualquiera otros dos puntos de esta gráfica. Y esto es lo que represento en esta figura. Tenemos dos categorías principales de almacenamiento, las de calor latente y las de calor sensible. Y las de calor sensible pues puede haber tanto en sólidos como en líquidos. También puede haber en fase vapor, en fase gas, pero es mucho menos común, ¿de acuerdo? Porque tiene, bueno, por los problemas que conlleva el almacenar gases. Entonces, vamos a hablar ahora del caso más típico de almacenamiento térmico, que es el que se utiliza en las centrales de termosolares, que utiliza sales fundidas y almacena en forma de calor sensible en fase líquida de estas sales. Entonces, estos sistemas lo que tienen básicamente es un tanque en el cual se almacena una sal fría en fase líquida y otro tanque en el cual se almacena la sal caliente también en fase líquida. Entonces, el sistema se encarga de aplicar energía, que bien puede ser energía solar en la mayoría de los casos, pero también podría ser energía eléctrica. Aplicamos energía para hacer circular la sal del tanque donde es fría al tanque donde es caliente. Entonces, el calor suministrado por el sol o por electricidad lo que hace es calentar esta sal, se almacena en el tanque caliente y cuando sea necesario, que puede ser, bueno, pues al cabo de un día, 2 días, una semana, lo que sea, pues toda esta sal caliente se hace circular por un intercambiador de calor que entrega este calor a un generador que produce energía eléctrica y entonces en ese proceso pues la sal se ha enfriado y entonces la volvemos a almacenar en el tanque frío. ¿De acuerdo? Y este ciclado pues así funciona para almacenar energía. Bueno, entonces la capacidad energética del sistema viene dado por esta expresión de aquí, ¿vale? Que es el producto de la masa por el calor específico por el delta de T. Y el delta de T es la diferencia de temperatura entre el tanque frío y el tanque caliente. Entonces vemos que para aumentar la capacidad energética nos interesa especialmente aumentar el delta de T, aumentar la diferencia de temperatura entre el tanque caliente y el tanque frío. Entonces vemos que para ese delta de T existe un límite y ese límite
viene dado por dos temperaturas. Una es la del punto de congelación de la sal, que típicamente está en torno a los 220 grados. Por debajo de esa temperatura, la sal vuelve a pasar a fase sólida, entonces eso no nos interesa porque empezaría a obstruir conductos, ¿de acuerdo? Y esta sal tiene que circular, como veremos a continuación. Y el límite superior es el límite de estabilidad, que típicamente para las sales utilizadas están en los 565 grados, ¿de acuerdo? Por encima de esta temperatura, la sal se empieza a descomponer. Entonces, principalmente la investigación en estos sistemas trata de buscar nuevos materiales, principalmente sales, pero también metales, otros materiales, donde el punto de congelación sea menor y la temperatura de estabilidad sea mayor, ¿de acuerdo? Para aumentar este gradiente de temperaturas. Eso es lo que permitiría una capacidad energética mayor. Bueno, pues aquí está el esquema genérico de cómo funciona un sistema de almacenamiento térmico, ¿de acuerdo? Aquí abajo se puede ver un ejemplo de sistema donde tienes un campo solar de heliostatos, por ejemplo, o de cilindros parabólicos de distintas tecnologías que concentran la luz solar y la concentran sobre un colector por el que circula un fluido, que serían estas líneas que se representan aquí. Ese fluido principalmente, bueno, puede ser hay distintos circuitos. Para el circuito del colector solar casi siempre se utiliza un aceite, pero se puede utilizar directamente la sal fundida. Entonces, este fluido se hace pasar por un intercambiador de calor. En este intercambiador de calor se pasa el calor colectado por la energía solar a un segundo fluido, que en este caso ya sí sería la sal, ¿vale? Hay sistemas que no tienen este intercambiador de calor y directamente usan el mismo fluido de almacenamiento y de colección, pero bueno. Y esa sal pues se almacena en estos dos tanques, que uno es el de sal fría y otro el de sal caliente. ¿De acuerdo? Entonces hay unas válvulas. Estas válvulas se accionan para hacer circular los fluidos, pues o bien en este sentido, para cuando estamos cargando el sistema, ¿no? Pues entonces las sales fluyen de un tanque a otro, o bien para directamente hacer pasar el aceite pues, a este otro intercambiador de calor, que es el que ya está en contacto directo con el bloque de potencia, ¿de acuerdo? Para generar potencia eléctrica. Entonces, actuando sobre estas válvulas, pues podemos decidir si la energía solar que estamos captando va al almacenamiento o va directamente a producir energía eléctrica. O, si por el contrario, queremos coger la energía contenida en las sales y circularla también a la salida para el bloque de potencia, ¿de acuerdo? Podemos controlar todos esos modos de funcionamiento. Entonces, a la salida, pues tenemos este otro intercambiador y aquí ya el fluido que se utiliza ya sí es vapor de agua, típicamente, que es lo que hace funcionar una turbina de vapor. Bueno, pues por hacer esa analogía con el sistema este de bloques que estamos viendo, pues tenemos el estado de baja y alta energía que están relacionados con estos dos tanques, ¿de acuerdo? Y los procesos de conversión que serían P1 y P2. P1 en este caso sería el campo de colección solar, ¿de acuerdo? Es el sistema de carga. Y el P2 sería el bloque de potencia, que sería toda la parte de turbinas. Entonces, aquí a la derecha vemos los dos estados de carga del sistema, estados energéticos. Entonces, el estado de alta energía se caracteriza porque el tanque que contiene la sal caliente está lleno y el tanque que contiene la sal fría está vacío, ¿vale? Este es el estado de máxima energía, porque toda la sal está caliente. Y el estado de baja energía es exactamente lo opuesto. El tanque de sal caliente está vacío y el tanque de sal fría está lleno. Entonces, bueno, pues la diferencia de energía entre los dos estados pues se calcula de esta manera. La energía en cada uno es la masa por el calor específico por la temperatura a la que se encuentre. Y entonces, pues la diferencia de energía, pues como vimos antes, es la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas, teniendo en cuenta que siempre pH tiene que ser mayor que T suele. Entonces, bueno, aquí veis las magnitudes con sus unidades, ¿de acuerdo? Que es, luego al hacer los cálculos hay que tener mucho cuidado con estas unidades. Y aquí está la referencia, por si tenéis más interés, en donde podéis consultar el estado del arte de esta tecnología.
Por enseñar algunos ejemplos prácticos, pues aquí veis algunas fotos de sistemas. Hay dos tipos de sistemas principalmente, los sistemas de torre o los sistemas que usan cilindro parabólicos. ¿Vale? Los sistemas de torre usan muchos heliostatos, que los veis por aquí, que lo que hacen es coger la luz del sol y dirigirla directamente a este colector. Y por este colector es por donde circula pues, el fluido, que en cada caso pues, es diferente. En los sistemas de torre suelen ser sistemas que se llaman directos, que lo que hacen es circular directamente la sal, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí se puede circular muchos tipos de fluido, incluso a veces se utiliza directamente aire. Estos sistemas, los de torre, consiguen concentraciones mayores, por lo tanto, temperaturas también mayores, ¿vale? Porque es un sistema de concentración puntual, todos los heliostatos apuntan a un mismo punto, entonces se consiguen concentraciones muy altas de luz solar y, por lo tanto, temperaturas también muy altas. Y después los cilindros parabólicos, que veis aquí, pues bueno, es lo mismo, pero concentran sobre un eje. En vez de concentrar sobre un punto, sobre un eje, entonces tienes unos conductos por los que aquí fluye la sal o fluye el aceite o lo que sea. Entonces, bueno, veis ya la diferencia entre los dos sistemas. Podéis intuir que aquí va a haber mucha más complicación en cuanto a posibles fugas de sal, porque tienes muchos más conductos. Al tener que concentrar sobre un campo entero, pues bueno, tiene que circular la sal por todo el campo de heliostatos. También tienes una concentración mucho menor, ¿de acuerdo? Porque no concentras un punto, sino en un eje, entonces las temperaturas que alcanzas también son menores. Aquí veis otra imagen de un sistema de torre en el que nos fijamos principalmente en las instalaciones que hay en la parte inferior. Como referencia, fijaos en este coche de aquí, ¿vale? O sea que son sistemas muy grandes, de mucha capacidad energética, ¿de acuerdo? Como vimos en la primera parte, estos sistemas son de bajo coste por unidad energética, es decir, usan sales, que es un material barato, y por lo tanto tienden a ser óptimos cuando vamos a niveles de energía muy elevados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos dos tanques, que como veis pues son enormes. El resto pues son pues, intercambiadores de calor, el bloque de turbinas, etcétera, condensación, etcétera, todos los aparatajes para almacenar y producir electricidad. Entonces, estos sistemas se caracterizan por tener una eficiencia de ciclo muy baja. ¿De acuerdo? Estamos hablando en torno al 10-20% cuando hablamos de solar a electricidad. ¿De acuerdo? Esto es porque, bueno, os imagináis que hay muchas pérdidas ópticas de colección de energía solar. Después están los límites de eficiencia de conversión de calor en electricidad, que, como sabréis, están limitados por la eficiencia de Carnot. Entonces, todo eso, todas esas pérdidas hacen que sea muy poco eficiente. Pero por el otro lado, como he dicho, el coste por capacidad energética es también muy bajo, de unos 30 euros por kilovatio hora, una cosa así. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con el coste de las sales, que aquí os pongo en este recuadro de aquí. Costes típicos de las sales, que bueno, aquí está en esta columna está el coste por kilogramo, en dólares por kilogramo, y si aplicamos la fórmula de la capacidad energética, que es la masa por el calor específico por el delta de T, y suponemos un delta de T de 250 grados, pues obtenemos un coste por unidad de energía de en torno a 7-9 dólares por kilovatio hora. ¿De acuerdo? Entonces, a eso hay que sumarle todos los costes del contenedor, etcétera. Entonces, bueno, más o menos el coste está en torno a los 30 euros el kilovatio hora. Pues coste muy barato. Después, energía de entrada gratis prácticamente. Estamos hablando de energía solar, ¿de acuerdo? Entonces, esto, si recordáis la primera parte, pues cuando tienes costes energéticos muy bajos de carga, pues también estamos primando aplicaciones de larga duración, ¿de acuerdo? Entonces se cumple costes de energía de entrada baratos, costes por capacidad energética bajos y round trip efficiencies también bajas, pues claramente esta tecnología es del tipo 1, como vimos en la primera parte, que son esas tecnologías baratas pero poco eficientes. Lo que es caro en este sistema es la componente de potencia, que tiene que ver pues, principalmente con la parte de carga, que es en este caso pues, los sistemas de heliostatos de colección de energía solar. Eso está relacionado con la potencia de carga. Cuantos más heliostatos tengas, pues más luz solar tienes concentrada en el sistema, más potencia de carga tienes. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto es lo que se podría considerar la parte de conversión del P1. Por lo tanto, resumen, este sistema está indicado para aplicaciones de larga duración, ¿de acuerdo? El límite principalmente viene dado por las pérdidas de autodescarga, ¿de acuerdo? Porque las pérdidas de almacenamiento térmico de la sal hacen que el sistema pues, no se pueda mantener, pues a lo mejor al cabo de un mes ha perdido bastante energía. Entonces, típicamente estamos hablando de ciclados superiores a las 12 horas, una cosa así, ¿de acuerdo? Bueno, pues este tipo de sistema de almacenamiento térmico que hemos visto para cuando utilizamos luz solar, también se puede aplicar para almacenar energía eléctrica. Esta aplicación es mucho menos extendida, pero se está empezando a utilizar. Entonces, en este sistema pues tendríamos energía eléctrica de carga, que bueno, puede venir de sistemas renovables o directamente de la red. Esto pues con un calefactor calientas un material y ese material, cuando sea necesario, tienes un intercambiador de calor, captura ese calor para hacer funcionar una máquina térmica que puede ser pues eso, una turbina. En este caso, pues lo mismo, el proceso de carga en este caso sería pues un horno, unos calefactores, el de descarga pues, sería idéntico en el caso anterior, un bloque de potencia con turbinas, y los estados energéticos EH y L sería exactamente igual que antes, ¿de acuerdo? En este caso, la eficiencia de carga es mucho mayor porque no tenemos todas las pérdidas ópticas que en el caso anterior. Un horno eléctrico es muy eficiente, entonces podríamos tener eficiencias de cargas del 90% y las eficiencias de descarga pues serían equivalentes a las del caso anterior, que pueden estar en torno al 50%. Por lo tanto, en este caso podríamos tener eficiencias de ciclo, de round trip, de un 45% aproximadamente, es decir, superiores a las del caso termosolar, ¿de acuerdo? Pero aún es una eficiencia pequeña si la comparamos con otras tecnologías como las de las baterías. Entonces, en cuanto a la capacidad de almacenamiento energético, pues bueno, este caso sería idéntico al anterior, ¿de acuerdo? El de calor sensible, pero en esta aplicación también se hace mucho sobre calor latente, ¿de acuerdo? Y el calor latente, pues en el estado de baja energía, básicamente es el mismo, mC sub P por T sub M, y T sub M es el punto de fusión de la sal o del material que estés utilizando, y el estado de alta energía en este caso pues sería sumarle el calor latente de cambio de fase, ¿vale? Y en este caso, este calor latente no depende de la temperatura, es directamente la masa por el calor latente, porque como dijimos antes, el calor latente de cambio de fase ocurre a temperatura constante. Entonces, el delta D, en este caso, pues si hacéis la resta de estas dos cosas, pues te sale que es simplemente la masa por el calor latente de cambio de fase. Es decir, que la capacidad energética no depende del delta de T, sino que solo depende del calor latente, de las propiedades del material. Entonces es clave usar materiales de cambio de fase de calor latente elevado. Entonces, bueno, aquí de nuevo os pongo las variables con sus unidades. Ahora vamos a ver unos ejemplos de estos sistemas electrotérmicos. Tenemos el caso del NREL, que está desarrollando un sistema de almacenamiento en arena caliente. En este caso, pues usan un calefactor eléctrico que se sitúa en esta parte superior. Ese calefactor calienta arena que circula por este circuito. Entonces, esa arena caliente la depositan en estos contenedores. Entonces, ahí queda almacenada y cuando es necesario recuperar esta energía, pues la arena se hace pasar por este intercambiador de calor, por el cual se pasa un gas frío. Ese gas se calienta al entrar en contacto con la arena y el gas caliente hace funcionar una turbina que produce electricidad que se entrega a la salida. Otro sistema sería el de Siemens. En este caso lo que hacen es almacenar energía en rocas, 1000 toneladas de rocas a unos 750 grados. Tecnológicamente hablando es parecido al caso del NREL, es decir, utilizan calefactores eléctricos y turbinas para generar electricidad. Y luego fijaos aquí en los datos que dan de energía térmica y potencia eléctrica a la salida.
Si hacemos el cociente entre la energía y la potencia, nos salen unas 85 horas, ¿de acuerdo? Que sería el tiempo de descarga, pero hay que tener en cuenta la eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, porque le estamos hablando de potencia eléctrica y energía térmica, entonces pues hay que multiplicar la energía térmica por la eficiencia, que si ponemos que sea el 50%, pues saldrían entonces unas 40 horas de tiempo de descarga, ¿de acuerdo? O sea que estamos, insisto, de nuevo en aplicaciones de larga duración, donde el medio de almacenamiento es muy barato, pues estamos hablando de arena en el caso de Enrel o de rocas en este caso de Siemens. Por lo tanto, podemos aumentar mucho la capacidad energética, en este caso 130 megavatios hora, y no tanto la parte de potencia, porque sigue siendo el componente caro del sistema. Entonces, otros proyectos algo más innovadores o que utilizan tecnologías menos probadas, pues está el caso del MIT. Este es un sistema conceptual que todavía no han fabricado en la práctica, en el cual quieren almacenar energía en silicio hasta unos 2.400 grados, ¿vale? Sería un sistema parecido al de las sales fundidas, pero aumentando muchísimo la temperatura. Entonces, en este caso, al trabajar a temperaturas tan extremas, en vez de utilizar turbinas para generar electricidad, pues usan lo que se llaman módulos termofotovoltaicos, es decir, que aprovechan directamente la radiación térmica incandescente de estos materiales que están a temperaturas tan extremas, que brillan, y se utilizan convertidores fotovoltaicos para producir electricidad. Os comento esto porque es muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros en nuestro laboratorio, ¿de acuerdo? Nosotros nos centramos en tecnologías fotovoltaicas y estamos aplicándolo a sistemas de almacenamiento, que en nuestro caso usamos silicio, el cambio de fase de silicio, es decir, el calor latente del silicio a 1400 grados, convertidores termofotovoltaicos para producir electricidad a partir de ese calor. Y un proyecto también similar, por poner un último ejemplo, es el que hace esta empresa australiana que se llama 1414 Degrees y que básicamente pues también utilizan silicio fundido, que estaría en este tanque. Bueno, que ese silicio pasa de estado sólido a líquido, es decir, aprovechan el calor latente de cambio de fase y después usan un generador Stirling, que es lo que podéis ver aquí, para producir electricidad a partir del calor del silicio.